de prestaciones tampoco la está pidiendo. Y ahora con este, ¿qué me puede cambiar entonces? No tengo que ir más a hacer la fe de vida. Claro, con este proyecto de ley ya se generalizaría este efecto de que cada banco va decidiendo qué hacer, si hay que dar fe de vida. Muchos bancos tienen ahora la obligación para quienes hayan cumplido determinada edad. Hay varios bancos que a partir de los 74, 75 años y otros que a partir de los 81, caso del Banco Ciudad, por ejemplo, sí exigen la fe de vida y a quienes tienen edades menores no. Con este proyecto de ley lo que ocurriría es que ningún banco ya podría pedir fe de vida. Bueno, hay que ver qué pasa con las obligaciones, porque ¿por qué esto depende de cada banco? Porque está establecido que la responsabilidad de pagar mal, de pagar de manera fraudulenta, es del banco. O sea, quien se tiene que hacer cargo del banco efecto, que paga mal. Mariana. Se tiene que hacer cargo del efecto económico y además hay previstas multas y sanciones si ocurre esto. Por eso cuando el trámite volvió el año pasado, hubo por parte de algunas entidades bancarias cierto enojo porque decían, bueno, el Estado debería ser quien tiene que pasar los datos correctos de qué personas están vivas o cuáles fallecieron. Claro, con respecto a eso, Silvia, ¿hay un registro sobre actas de defunción, sobre el fallecimiento de las personas, de los argentinos en algún lugar del Estado? Sí, claro, es el trabajo del RENAPER básicamente, o los registros también que hay en distintas jurisdicciones, en las provincias. Y se pasa información sobre esto. Ahora, hay algunos bancos que evidentemente evalúan que eso no es suficiente todavía y que no tienen la plena seguridad de que esté bien esa información. Esté correcto y de que no haya ninguna posibilidad de hacer un pago que sea fraudulento. Para los jubilados lo que era molesto era además hacer fe de vida todos los meses, ¿no? Digo, porque también para los jubilados es molesto cobrar poco, pero además tiene que dar la fe de vida, además, ¿no? claro. Sí, claro. Porque esto podía espaciarse, ¿no? Digo, hacerse cada 6 meses, por ejemplo, digo, para que no haya que ir todos los meses a validarlo. Sí, exacto. Algunos bancos, y también a veces dependía de la edad de la persona, se podía hacer por ahí cada 3 meses, pero muchos piden todos los meses. También hay que recordar... Eso, porque algunos no se pueden ni siquiera desplazar o es más difícil que lleguen hasta el banco. Es muy difícil eso, ¿no? Su traslado para muchos. Bueno, frente a esa situación en los últimos meses, y se había exigido esto también desde el ANSES, cada banco tenía diferentes alternativas, modalidades, algunas a distancia, por ejemplo, utilizando una app, ¿viste? Cuando la app te pide que te saques una foto, que guiñes un ojo y ese tipo de cosas. Pero vamos al tema de la app. A un señora de 75 años, difícil, no es un nativo tecnológico, yo no soy un nativo digital, imagínense una persona, le cuesta naturalmente. Sí. No, y hay personas que tienen problemas de salud, que justamente las de mayor edad a veces son las que más les cuesta hacer estas cuestiones tecnológicas, o las otras formas que son también, por ejemplo, hacer compras con tarjetas del banco, o eso también es una forma de decir estoy acá, ¿no? Sí. Si compraste hace poco con esa tarjeta, claro. Y en algunos casos los bancos indican cuáles son los comercios habilitados, por ejemplo, supermercados. Claro, Silvia, tengo muchas preguntas para hacerte. Primera, ¿los jubilados ganaron o perdieron con Alberto Fernández y con Cristina Kirchner? Bueno, te diría que en este gobierno y con esta inflación creciente están perdiendo, ¿no? Si mirás solo el último año, este dato, bueno, se supo hace poco, la inflación de marzo a marzo, mirando 2022-2023, llegó a 104,3%, y el aumento según la fórmula de movilidad, esta fórmula que se aprobó a fines de 2020, que está vigente desde 2021, ese aumento en el último año acumuló 79,8%. ¿Cómo? O sea, estás muy por debajo. Muy por debajo. No, repetime los números. La inflación fue del 104 y a vos te dieron un aumento del 75. 79,8. ¿Y la fórmula anterior cómo hubiera quedado? Bueno, la fórmula anterior tampoco hubiera acompañado la inflación. ¿Por qué? Porque en un escenario de inflación que va creciendo, que es lo que está pasando ahora en el país, es muy difícil poder ganarle o empatarle. ¿Por qué? Porque vos, para definir el porcentaje de aumento, esto pasaba con la fórmula anterior también, obviamente, vos estás mirando indicadores de lo que pasó meses atrás. Y si meses atrás la inflación, la recaudación también y consecuentemente la evolución de los salarios fue más baja, ese índice te va a dar un porcentaje más bajo
que la inflación que tenés ahora, por eso Claro. te decía que la inflación... O sea, la viene fórmula corriendo está hecha para arriba. hacerle trampa, de hecho, al jubilado, para decirlo claramente. O sea, No, siempre el le va a problema es la correr atrás. inflación, ¿no? Claro, y el Obviamente. problema, obviamente, que es esta inflación. Silvia, viste que sí. viste que hay como un Boca River entre las fórmulas jubilatorias, una cosa fantástica que solo pasa en la Argentina. Alberto Fernández, Cristina Kirchner dicen que la fórmula de Macri era horrible, que era lo peor que podía pasar. Y el macrismo dice que con la fórmula de Macri los jubilados estarían un poco menos mal hoy. Desempatado, a ver. Sí, en el referee realidad, del Boca River de la jubilación. Hicimos una nota no hace mucho en La Nación donde justamente haciendo todas las cuentas trimestre a trimestre, además para llegar a los saberes de marzo de este año, con la fórmula anterior, si la aplicabas siempre, o sea, si nunca se hubiera suspendido, Claro. llegabas a haberes en todos los casos más altos. En algunos casos bastante más altos, en otros no tantos. ¿Por qué ese efecto? Porque recordemos que en 2020 en realidad quedó suspendida la fórmula anterior, la que se había aprobado durante el macrismo, Sí. y recién empezó a regir una nueva fórmula, esta que tenemos ahora en 2021. ¿Y qué pasó en 2020? Bueno, se hizo ahí un ajuste, de hecho, un ajuste a la baja, ¿no? Para el bolsillo de los jubilados, y se otorgaron subas decididas de manera discrecional, o sea, sin un criterio, sin un índice o una fórmula, que se dieron por decreto. Y además de ser discrecional, tuvo diferencias según el nivel de ingresos. Para los jubilados del haber mínimo, que bueno, recordemos que es bajísimo, ¿no? Hubo incrementos más 60.000 pesos. ¿Cuánto? 58.665 en bruto. Recordemos que se suma el bono. Hay un bono que ahora para ese nivel de ingresos es de 15.000, que se sigue pagando. Se va a pagar en este mes de abril, se está pagando, se va a pagar en mayo también. Y que ya esa política de bonos es como una política continua que se repite desde septiembre del año pasado. Claro, ¿cuál es la particularidad del bono? Que es discrecional. Alberto Exacto. Fernández decide cuándo te da el aumento y cuándo no. No Silvia, se incorpora al haber y cada 3 meses No. se va decidiendo si sigue o no. Silvia, Entonces, no es muy tengo seguro. mensajes ya en el celular diciendo amo a Silvia Stan. Así, tan sencillo como eso. Así que si no te convencimos para que vengas la próxima, ya no sé qué más hacer. Un placer y muchísimas gracias por haberte No, acercado. gracias a ustedes. Un Seguimos. gusto. Y hablando justamente de asalariados que pierden contra la inflación, muchos gremios están protestando y elevan justamente sus voces contra el gobierno. Piden, entre otras cosas, aumento de suma fija, esto que, insisto, hace un buen rato es una de las posiciones del gremialismo, a las cuales rechaza justamente el gobierno de Alberto Fernández. Ha dicho la ministra de Trabajo que no lo va a hacer, que no va a haber aumentos de suma fija, y además están pidiendo congelamiento de precios. Digo, esto hacerlo por decreto. Lo que están terminando de decir es los precios justos no han funcionado. Digo, más allá de que se ha regulado el aumento, esto no ha frenado en nada lo que tiene que ver con la suba de la inflación, que obviamente ha sido durísima durante los últimos meses y golpea, de la misma manera que nos contaba Silvia, que golpea los salarios, de la misma manera golpea también los bolsillos de los trabajadores. Los reclamos que, insisto, hace el gremialismo, que por mucho tiempo estuvo callado, no movilizó, Yo no te hubo quiero hacer paros una generales. pregunta, Maxi. Yo te quiero hacer una pregunta. Nosotros siempre vemos que la CGT reclama algo. ¿Cuándo va a ofrecer algo la CGT? ¿No? ¿Qué podría ofrecer? Bueno, vamos a proponerles un nuevo método para aumentar la productividad del trabajo en la Argentina. ¿Por qué no? Vamos a formar a los trabajadores para que justamente produzcan cada vez más y aumente la competitividad de la Argentina y bajen los precios en la Argentina. Nunca eso. Bueno, siempre es un reclamo. Aumentar productividad es una de... Ayer le decía la pregunta de cómo se bajaba la inflación, porque después de escuchar a muchos economistas del gobierno que no me daban soluciones, se lo pregunté al chat GPT, ¿viste? Sí, te lo contesta fácilmente. Y era el punto 3, aumentar productividad. Parece que era más sencillo. Claro, es justamente, si vos vas, por ejemplo, a Alemania y te encontrás con el Pablo Fernández Blanco alemán, va a ser más productivo que yo. Definitivamente, por el solo hecho de estar en